La música sonaba a todo volumen, y todos reían cuando, de repente, mi suegra me dio una bofetada frente a todos los invitados de su fiesta de cumpleaños. La sala entera se quedó en silencio, pero lo que más me dolió fue ver a mi esposo parado ahí, sin hacer absolutamente nada. Me llamo Camila Andrade, tengo 29 años, y llevaba 5 casada con Esteban Fontán cuando ocurrió todo esto, la noche que cambió mi vida para siempre. Me sentí humillada, como si todos esperaran verme derrumbarme frente a ellos. Pero en lugar de llorar, tomé un palo largo de decoración que estaba junto a la mesa y destrocé el pastel de 5 pisos que mi suegra había preparado con tanto orgullo. El glaseado voló por todas partes y los invitados se quedaron con la boca abierta. Pero entonces sucedió algo extraño. Mi suegra no gritó por el pastel. Parecía aterrada, como si acabara de arruinar algo mucho más grande que un simple postre. En ese instante entendí que ese pastel escondía algo. Esa misma tarde había visto a mi esposo susurrándole a otra mujer, y de golpe todas las piezas empezaron a encajar. Cuando el pastel se desplomó, un pequeño sobre sellado se deslizó del interior y cayó al suelo. Al recogerlo, la verdad sobre la infidelidad de mi esposo y la traición de toda mi familia política finalmente salió a la luz. Esa noche, el gran cumpleaños de mi suegra Gladys se suponía que iba a ser perfecto, pero en el momento exacto en que me abofeteó frente a todos, mi mundo se hizo pedazos. Los invitados quedaron paralizados. La música se detuvo y sentí que cada mirada en esa sala me juzgaba, mientras Esteban permanecía en silencio junto a ella, como si mi dignidad no significara nada. Mi pecho ardía de humillación y rabia, pero en el fondo sentía que algo más grave estaba ocurriendo, que esa bofetada no era solo una falta de respeto aislada. Recordé cómo, durante las últimas semanas, Esteban se había comportado de forma extraña, escondiendo el teléfono, susurrando con alguien a altas horas de la noche. Cuando recorrí la sala con la mirada esa noche, vi a una mujer sonriéndole de una manera que ninguna desconocida debería sonreírle a un hombre casado. Un escalofrío me recorrió el pecho. Comprendí que esa fiesta no era solo para celebrar a Gladys. Algo se escondía detrás de esas sonrisas, y de alguna manera yo me había convertido en el blanco de un plan familiar cruel que todavía no lograba entender del todo. Me quedé ahí, tratando de procesar lo que ocurría a mi alrededor, porque las sonrisas de esa sala de pronto me parecieron falsas y pesadas, como si todos supieran algo que yo desconocía por completo. Esteban finalmente me miró, pero no había consuelo en sus ojos, solo un silencio helado que me oprimió el pecho de miedo y de furia. Me alejé despacio de la multitud, fingiendo acomodarme el vestido, mientras mi mente repasaba a toda velocidad cada momento extraño de las últimas semanas. Llamadas nocturnas, mensajes ocultos, discusiones repentinas, y a Gladys culpándome constantemente por problemas que yo jamás había provocado. Había ignorado todas esas señales porque confiaba en mi esposo, pero esa confianza se estaba desmoronando justo frente a mis ojos. Mientras los invitados retomaban sus conversaciones y risas, vi a la misma mujer de pie cerca del pasillo, observando a Esteban con atención. Parecía segura de sí misma, casi como si perteneciera a ese lugar, aunque yo jamás la había visto antes. Algo en mi interior me decía que no era una invitada cualquiera. Me acerqué en silencio hacia el pasillo, fingiendo revisar mi teléfono mientras escuchaba. Esteban se aproximó a ella y le habló en voz baja, pero las palabras que alcancé a oír fueron suficientes para hacerme temblar las manos. Le dijo que todo se resolvería pronto, que esa noche era el último paso antes de que su nueva vida pudiera comenzar por fin. Mi respiración se detuvo un segundo, porque de golpe comprendí que la extraña tensión de esa casa no era casualidad. Gladys me había tratado mal durante meses, alejándome poco a poco del resto de la familia, y ahora entendía que había una razón mucho más grande detrás de todo eso. Las vi caminar juntos hacia la cocina, y las seguí con cuidado, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y sus voces se escuchaban con claridad. La mujer rió suavemente,
y dijo que ya no podía esperar más, que estaba cansada de esconder su relación. Esteban respondió que necesitaba paciencia, que una vez que el plan estuviera completo, su familia por fin la aceptaría como su verdadera pareja. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, porque el hombre, en quien había confiado toda mi vida adulta, planeaba, con total calma, un futuro junto a otra mujer, mientras yo seguía siendo su esposa. Me aparté de la puerta intentando contener las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. De pronto escuché también la voz de Gladys desde la cocina. Sonaba orgullosa mientras les decía que la fiesta de esa noche era perfecta, porque ayudaría a que todos vieran lo inestable e irrespetuosa que era yo. Dijo que, una vez que los invitados presenciaran mi comportamiento, no tendrían ningún problema en apoyar el divorcio y darle la bienvenida a la nueva mujer dentro de la familia. En ese momento, la verdad me golpeó con más fuerza que la bofetada anterior. Mi humillación en esa fiesta no había sido un arranque de ira espontáneo. Era parte de un plan cruel, diseñado para hacerme parecer el problema, y así poder sacarme de sus vidas sin cargar con ninguna culpa. Me sentí traicionada de una forma que jamás imaginé posible, pero bajo ese dolor, algo mucho más fuerte comenzó a crecer dentro de mí. Entendí que, si querían destruir mi reputación, yo necesitaba exponer sus mentiras antes de que fuera demasiado tarde. Regresé al salón principal, donde la fiesta seguía como si nada hubiera pasado. Mis ojos se posaron en el enorme pastel de 5 pisos que se alzaba en el centro de la sala. Todos creían que era solo un hermoso postre de celebración, pero de pronto recordé algo extraño de esa misma tarde, cuando llegó el pastel. Gladys lo había revisado personalmente y se había negado a que nadie más lo tocara, ni siquiera el personal de servicio. En ese instante, una idea audaz se formó en mi mente. Si su plan era humillarme frente a todos, entonces yo pondría esa noche patas arriba y obligaría a que la verdad saliera a la luz donde nadie pudiera esconderla. Respiré hondo, caminé despacio hacia el pastel y sentí que todos los invitados me observaban de nuevo. Esperaban verme avergonzada y débil, pero no tenían idea de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Todas las miradas de la sala me siguieron cuando me detuve junto al enorme pastel que brillaba bajo las luces de la fiesta. La música se apagó otra vez, porque los invitados sentían curiosidad por saber qué haría después de la humillación anterior. Gladys estaba de pie cerca del escenario, observándome con una sonrisa confiada, como si creyera que su plan ya había funcionado y yo estuviera a punto de avergonzarme aún más. Esteban se cruzó de brazos, visiblemente molesto, como si yo estuviera arruinando la imagen perfecta que intentaban proyectar frente a los invitados. Sentí el corazón latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma, porque ahora conocía la verdad y no estaba dispuesta a dejar que destruyeran mi vida sin luchar. Recordé cada palabra que había escuchado en la cocina, y eso me dio el valor necesario para continuar. Tomé el palo decorativo que estaba junto a la mesa, parte de la decoración de la fiesta. La gente susurraba por toda la sala, pensando que había perdido completamente el control. Gladys me gritó de repente que me alejara del pastel, pero ya era demasiado tarde. De un golpe firme, rompí uno de los lados, y las hermosas capas se desplomaron sobre la mesa. Los invitados se quedaron boquiabiertos mientras el glaseado y las decoraciones caían por todos lados. Esteban corrió hacia mí, furioso, y me sujetó del brazo exigiendo saber qué estaba haciendo. Antes de que pudiera responder, algo inesperado se deslizó del interior del pastel roto y cayó al suelo. Era un pequeño sobre sellado, envuelto en plástico para protegerlo de la crema. La sala volvió a quedar en silencio, porque nadie entendía por qué algo así estaría escondido dentro de un pastel de cumpleaños. El rostro de Gladys palideció de golpe, y su sonrisa confiada desapareció por completo. Me agaché despacio y recogí el sobre con las manos temblando ligeramente. Cuando miré a Esteban, vi miedo en sus ojos por primera vez esa noche. Ese miedo confirmó todo lo que ya sospechaba. Abrí el sobre con cuidado,
frente a todos, mientras los invitados observaban con curiosidad creciente. Dentro había fotografías impresas y documentos legales. La primera mostraba a Esteban abrazando a la misma mujer que había visto antes en el pasillo, muy juntos, sonriendo como una pareja profundamente enamorada. La segunda los mostraba saliendo juntos de un hotel a Aspenstedt a altas horas de la noche. Un murmullo se extendió entre los invitados al comprender el significado de esas imágenes. Esteban intentó arrebatarme las fotos de las manos, pero retrocedí antes de que pudiera alcanzarlas. Las levanté lo suficiente para que todos las vieran, y mi voz finalmente rompió el pesado silencio de la habitación. Le pregunté con calma si quería explicar por qué se reunía en secreto con otra mujer mientras seguía casado conmigo. Su rostro se puso rojo de ira, pero no supo qué responder. La mujer que estaba cerca del pasillo intentó salir apresuradamente de la fiesta, pero varios invitados le bloquearon el paso, curiosos por conocer la verdad completa. Seguí revisando los papeles dentro del sobre y descubrí algo aún más impactante. Eran documentos de un acuerdo de divorcio, ya preparados semanas atrás, sin mi conocimiento. El plan estaba claro. Querían provocarme para que perdiera el control durante la fiesta, y así usar mi comportamiento como excusa para forzar el divorcio, reemplazarme con la nueva mujer y proteger al mismo tiempo la reputación de toda la familia. Gladys dio un paso al frente e intentó afirmar que los documentos eran falsos, pero su voz temblaba de pánico. Con calma, le recordé a todos que ella había sido quien protegió personalmente el pastel durante toda la tarde, porque sabía que la evidencia estaba escondida dentro. Los invitados comenzaron a susurrar cada vez más fuerte, mientras la verdad se volvía imposible de ignorar. Esteban miró a su alrededor, dándose cuenta de que su plan perfecto se había derrumbado, igual que el pastel sobre la mesa. En ese momento sentí, por fin, algo que no había sentido en toda la noche. La justicia comenzaba a abrirse paso entre el caos que ellos mismos habían creado. El silencio en la sala se volvió aún más denso mientras los invitados miraban las fotografías en mis manos y luego, lentamente, volvían la vista hacia Esteban y su madre. La expresión de seguridad de mi esposo había desaparecido por completo, y la mujer que se escondía cerca del pasillo parecía congelada, como alguien atrapada en su propia trampa. Sentía el corazón acelerado, pero me esforcé por mantener la voz firme, porque después de meses de confusión, finalmente había comprendido la verdad, y ya no le tenía miedo. Coloqué con calma las fotos y los documentos sobre la mesa, para que todos pudieran verlos con claridad. Algunos invitados se acercaron a leer los papeles del divorcio, mientras otros susurraban entre sí con incredulidad. Gladys intentó de pronto arrebatar los documentos, pero uno de los invitados la detuvo y le preguntó por qué reaccionaba con tanto pánico, si según ella, todo era un simple malentendido. Su rostro se enrojeció de rabia y vergüenza, pero no supo qué responder. Esteban me miró con frustración y me exigió que detuviera aquel drama de inmediato. Su voz sonaba desesperada, muy distinta a la del hombre seguro de sí mismo que me había ignorado horas antes. Lo miré directamente a los ojos y le hice una pregunta sencilla que hizo que toda la sala guardara silencio de nuevo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba planeando reemplazarme por la mujer que estaba junto a la puerta. Ella bajó la cabeza. Esteban guardó silencio. Y ese silencio dijo mucho más que cualquier explicación que pudiera haber dado. Los invitados empezaron a comprender que la bofetada de esa noche no había sido un simple momento de ira, sino parte de una actuación cruel diseñada para hacerme quedar mal frente a todos. Gladys volvió a hablar, esta vez con voz cortante y a la defensiva, asegurando que yo mentía, que intentaba destruir a la familia por celos. Escuchar esas palabras hizo que algo dentro de mí finalmente se liberara. Le recordé que la evidencia no la había fabricado yo, que estaba escondida por su propia familia, dentro del pastel que ella misma había protegido todo el día. Los invitados intercambiaron miradas de asombro, recordando cómo Gladys se había negado a que nadie tocara el pastel antes de la celebración.
Un invitado de mayor edad, que conocía bien a la familia, dio un paso al frente y dijo que la verdad debía aclararse de inmediato, porque la situación ya había llegado demasiado lejos. Esteban miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos esperaban su respuesta. Por un momento intentó negarlo todo, pero al ver las fotografías nuevamente, su seguridad se derrumbó por completo. Finalmente admitió que llevaba meses viendo a la otra mujer. Su confesión se extendió por la sala como una tormenta silenciosa. Sentí dolor al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo una calma extraña llenó mi pecho, porque las mentiras finalmente habían quedado expuestas. La mujer cerca de la puerta intentó defenderse, diciendo que mi matrimonio ya estaba roto mucho antes de que ella apareciera. Esa frase enfureció a los invitados, porque acababa de admitir, sin darse cuenta, su propia participación en todo el engaño. Gladys se volvió de golpe hacia su hijo y lo culpó por haber permitido que la situación se hiciera pública. Su voz sonaba llena de frustración, porque el plan perfecto que había construido se estaba desmoronando frente a todos los presentes. Los vi discutir entre ellos, y en ese momento comprendí algo fundamental. Quienes habían intentado destruir mi reputación, ahora exponían su propia traición sin ninguna ayuda de mi parte. Los invitados que habían llegado a celebrar un cumpleaños ahora presenciaban la verdad sobre la familia que creían conocer y respetar. Respiré hondo y me aparté de la mesa mientras el caos continuaba a mi alrededor. Por primera vez esa noche no me sentí débil ni humillada. Al contrario, me sentí más fuerte que nunca, porque la trampa que habían preparado para mí se había convertido en un espejo que mostraba sus verdaderos rostros frente a todos los presentes. Pero en el fondo, también sabía que la noche aún no había terminado, porque el giro final de esta historia todavía no se había revelado por completo. Mientras la discusión entre Esteban, Gladys y la otra mujer se intensificaba, los invitados comenzaron a abandonar la fiesta poco a poco, susurrando sobre la verdad que acababan de presenciar. Me quedé en silencio junto al pastel destruido, observando cómo la familia que alguna vez me había culpado ahora enfrentaba su propia vergüenza pública. Esteban intentó acercarse a mí con arrepentimiento en los ojos, pero el daño ya estaba hecho, y ninguna disculpa podría reparar la traición que él mismo había elegido. Le dije con calma que los papeles del divorcio escondidos dentro del pastel finalmente cumplirían su verdadero propósito, porque sería yo quien pusiera fin a ese matrimonio. Gladys pareció sorprendida al darse cuenta de que su plan para destruirme solo había revelado su propia crueldad frente a todos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo una paz extraña en el pecho. Esa noche intentaron humillarme frente al mundo entero, pero en cambio, la verdad destruyó sus mentiras y finalmente me dio la justicia que merecía. Los meses siguientes trajeron consigo un proceso legal rápido y limpio, respaldado por evidencia que ya no podía negarse. Esteban perdió mucho más que su matrimonio esa noche. Perdió la confianza de su propia familia extendida, que jamás olvidó lo que presenció. Gladys intentó reconstruir su imagen ante amistades y vecinos, pero la historia de esa fiesta se contó una y otra vez y ninguna disculpa tardía logró borrar lo que todos habían visto con sus propios ojos. Yo, en cambio, encontré algo que no esperaba encontrar en medio de tanto dolor, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Empecé de nuevo, lejos de esa casa, lejos de esa familia, construyendo una vida donde nadie pudiera decidir por mí ni esconder la verdad dentro de un pastel para protegerse a sí mismos. A veces pienso en aquella noche y entiendo que romper ese pastel no fue un arrebato de furia. Fue el momento exacto en que decidí dejar de ser la víctima de su historia para convertirme en la autora de la mía. La justicia no llegó gritando ni pidiendo permiso. Llegó envuelta en plástico, escondida entre capas de crema, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Si esta historia te dejó sin aliento, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Camila.
Dale like a este video si crees que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este. Nos vemos en el próximo video.